de la línea económica, se va a traer más mercados, nos vamos a introducir en el TISA, en el TIFA, en el questo, todo lo que significa vender la soberanía y el patrimonio nacional, porque el modelo lo exige así, porque de otra manera, si hubieran tomado medidas de cualquier naturaleza, cuando se es oportunista en política porque obviaste la ideología, donde la ideología te dice que la historia de la humanidad es la lucha de clase, y vos en vez de la lucha de clase querés inventar la conciliación de clases, como ahora, ¿verdad? Que se llama el diálogo social entre el salario y el trabajo, entre el proletario y el burgués, hasta el año 2050, todo alrededor de una mesa, sin ningún tipo de conflicto. Tiene que ir todo precioso. 30 años. ¿No? 30 años, no importa que el salario mínimo esté 10.000 mangos, que el promedio de una jubilación 7.500, que hoy por primera vez ya no empezó todavía 90 días el cese de la expectativa de todo nuevo gobierno. Hoy pararon los ferroviarios, los portuarios, los maestros, los profesores, lo de la salud. Y estamos en los primeros minutos del partido, ¿eh? No sabemos ni cómo es la estrategia del otro y ya me saqué la camiseta y a correr. Marito, pero te voy a hacer una interrupción. Anteayer escuchaba a un dirigente sindical del hospital de clínica que decía que lo que ganan menos en el hospital de clínica, dentro de 5 años van a ganar, tienen que esperar 5 años para ganar 30.000 pesos. Un dirigente sindical del hospital de clínica. Bien, pero ¿a vos te parece que el 1 de mayo la mayoría del secretario del PCNT plantea un salario mínimo de 15.000 pesos que se tiene que dar en el transcurso de 5 años? Sí, sí, eso es gravísimo. ¿A vos te parece que un hombre que es un tractor de voto como Mujica, sí, donde él marca por un decreto el salario mínimo, el salario rural y el salario doméstico, porque no es fruto de un convenio salarial, porque los convenios salariales han generado cierta mejora en algunos aspectos, pero siempre con 700.000 que no llegan a 15 o 16.000 mangos, ¿no? Es decir, son unos logros bárbaros, pero la realidad es que el progresismo recicla cotidianamente el sistema capitalista para una ganancia exorbitante de los explotadores. 1,5 millones de trabajadores se levantan todos los días, venden su fuerza de trabajo, donde 600, 700.000 no llegan a 15.000 pesos, y la fuente el Instituto Cuesta Duarte, no es que estás dando manija desde fuente, afuera del Frente Amplio, la fuente es y que como resulta de que te botás sueldo de 200, 300.000 mangos y el 4% de los niños no come. Y un 48% tiene dificultades para llegar a fin de mes. Entonces son realidades que después de 10 años de bonanza económica, sí, son inconcebibles. La insensibilidad política de una fuerza que nació donde el no pago de la deuda externa o la suspensión del pago de la deuda externa implicaba los recursos, sí, que iban a posibilitar que no sucedieran esos temas, digamos. Es importantísimo tenerlo en cuenta, porque yo no se lo puedo pedir a los partidos tradicionales, en el cual el grueso de sus dirigentes responden a las grandes apellidos de las familias que tuvieron siempre ¿no? Los Gallinal, los Hebel, los Bordaberry, los Dambori Arena, los Foliu, todo eso, Posadas, toda esa gente que esté conduciendo esos partidos tradicionales. Al contrario, los respeto por la coherencia en la cual defienden el capital, el sistema capitalista, quieren consolidar la democracia burguesa. Ahora, estos que gobernaron, mirá que tenés apellidos nuevos ahora. No te olvides. No, desde luego, pero lo que quiero decir que los que están gobernando, sí, nacen de 3 generaciones que se plantearon, sí, el cambio desde un ángulo antiimperialista, profundamente popular, y que frente al proceso de descomposición política de los dos partidos tradicionales, elaboraron en las 30 medidas una que decía: cuando lleguemos al gobierno no constituirán nuestro sueldo en ningún tipo de privilegio, sí, y haremos declaración jurada de nuestros bienes para salir tan pobres como entramos. Son la 28 y la 29 de las 30 medidas del Frente Amplio del 71. Por favor, que agarren los 5.000 que está metido en la jerarquía progresista en los municipios y todo eso, y que hagan, sí, antes del 2004 un estado patrimonial y como están ahora.
y que lo pongan en todos los diarios porque todo el mundo se entere a ver cómo, si salieron, entraron tan pobres como se fueron. Segundo, Sí. si yo estoy votando el lunes un sueldo mínimo de 10.000 pesos y el martes me voto uno de 300.000, ¿qué tiene? ¿Estás utilizando el Estado? Yo recuerdo las denuncias de Orín Ibarra en el año 2000 y pico, antes que se ganara el Frente Amplio, donde hacía el inventario de todos los familiares, de todos los blancos y colorados que colocaban su familia en los organismos. Uy, vas a Canelones, gritás carámbula y se levantan 20. Sí. Y la compañera Del ministro. del ministro de Economía está, y el hermano de acá, y el tío de allá, y el otro. Pero es la familia, como le digo a Daniel siempre, es la familia, Marito. Hay que preocuparse de la familia. Nepotismo. Nepotismo. Hay que legalizarlo. Tienen mayoría parlamentaria. Tendrían que, porque Tienen podemos que poner ser a todos los familiares en todos los exactamente, lugares, porque yo- tienen mayoría como para yo hacer. lo dije en broma el otro día y señalaba así. Ya es un tema moral. Hay que legalizarlo. Exactamente. Y el otro, el tema de la corrupción. Porque qué casualidad que el progresismo, la corrupción, en la cual están hasta la manija en el proceso brasileño, en Sí. el tema de Bachelet, el populismo de la Cristina Kirchner, y acá tenés 5 ministros que pasaron por los juzgados. Sí. 5 ministros de este nuevo periodo, ¿no? Vos tenés todo el tema de Bengoa, ¿no? El casino, el tema de Pluna, gente procesada. Lo conozco Y bien. vale la pena hacer un estudio que de repente debe ser muy ambicioso, pero que estoy dispuesto a hacerlo. Es decir, acerca de la conciencia social del voto progresista. Porque vos imaginate, en el año 71 hubo un blanco y un colorado con Bordaberry, Sanguinetti, Ferrero Ordinato y todo eso planteaban la defensa de la inversión extranjera, del Sí. Fondo Monetario Internacional, y enfrente había 300.000 personas que decían hay que romper con el fondo, hay que hacer esto. En el 85, después del proceso de la dictadura terrorista de Estado, se mantiene el programa del 84 al 89 del 71. Por lo tanto, en el 85, cuando se vota Sanguinetti y luego a la calle llamaba al capital extranjero, los tratados de libre comercio, la privatización de las empresas del Estado. El voto blanco y colorado era eso. Y enfrente estaba el voto progresista ya un poquito más, porque en el 89 sale Tabaré Vázquez en la Intendencia, donde decía, no, auditoría de la deuda externa, nacionalización de esto, no, hay que ver el latifundio. Bueno, empezó a agregar para decir Gregorio, pero por lo menos era un voto antiimperialista de cierto contenido antioligárquico. Hoy, Bogotá, un voto progresista, Sí, sí. pago y recontrapago y aumento de la deuda externa. No nacionalizo la banca, está privatizada hasta la manija. Invento las PPP para privatizar las empresas del Estado, o todo lo contrario del plebiscito del 92. El nivel de conciencia, acepto la corrupción, voto a tipo esto, ¿no? Porque desde Tabaré Vázquez con sus hijos, con sus empresas, con esto, con el otro, desde ahí para abajo están todos cuestionados en la conjunción del interés público y privado. Bueno, hermano, ¿qué estás votando? Escucho Irma Leite relajando al tema de esta declaración de Mujica en el cual las armas de uno con las armas de otro. Sí. No, con el MRO me tocó desarrollar el aparato militar. Ariel Collazo, que Sí. según él lo dice, yo no lo digo, Sí. se entrenó en Cuba y cuando se entrenó Fidel Castro le dio una pistola Walter 9 milímetros. Cuando nos ilegaliza y comenzamos a desarrollar el aparato militar, me corresponde a mí la tarea, me dice, mira, vas a agarrar esta parte. Yo estoy en el Parlamento, yo estoy en otras cosas, estoy para lo político o para lo militar. Por más que él participó en acciones como cualquiera. Y me regala esa pistola. Y yo cuando caigo con esas 9 milímetros, que los botones, cuando decía, pero ¿dónde sacaste esto? ¿No? Bien. Esa pistola, yo pienso, va a estar fundida con una de gabazo. Claro. Las armas en el procedimiento de mataron a Candán Grajal y toda esa gente van a estar al lado de las armas que se utilizaron en la década del 70, los M1 y las 45 que tenía el ejército. Es decir, se ha perdido la ética y el norte de tal manera que cuando se habla de violencia, hablan de violencia en general, cuando la violencia en general no existe. Existe la violencia justa y la injusta. La violencia de los reaccionarios y la violencia que libera. Porque si vos no educás desde el punto de vista político
a las masas, en que la violencia es un método justo para los cambios, que está en la historia de la humanidad, pues si no tenés que descalificar hasta Artigas. Vos no podés decir que un miserable torturador, un genocida de esto, vale lo mismo para la conciliación nacional del tipo que dio la vida, teniendo su vida resuelta y la puso al servicio de los desposeídos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Un Mujica. Sí. ¿Entendés? Un Mujica en el cual te resulta que cuando viene Rockefeller está en la dirección e incendia todo General Motors, la planta porque era de Rockefeller, y 30 años más tarde se abraza y diciendo vení a casa porque te precisamos con la plata tuya para generar empleo genuino. Sí. Cuando las 3/4 partes de la humanidad por 500 multinacionales que dominan el mundo están en la mierda. El otro día 1.200 millones no saben lo que es el agua potable, cada 3 segundos se muere un niño de hambre. Y esto es el resultado de 500 años de capitalismo y todavía vos le decís, no, es una porquería, le dijo a Raúl Castro, es una porquería el capitalismo, pero ¿sabe cómo te desarrolla la fuerza productiva? Que es un espectáculo. Lo dijo él. Bueno, y 500.000 de votos. Sí. Decís todas esas barbaridades. 500.000. 500.000 de votos. Y es el nivel de conciencia media del voto progresista, porque el voto que blanco y colorado es coherente. Sí. Siempre defendió la propiedad privada, un sistema democrático burgués. Tanto al que vota, los blancos y los colorados, como a su representante, le veo son enemigos, no son adversarios, como dice Mujica, son enemigos de clase. Por favor, no tengo fuerza para romperlo todo, porque vayan a trabajar igual que cualquier trabajador. Pero tienen coherencia, por lo menos. Sí. Estos son unos renegados de izquierda que han generado una confusión, un suicidio político, porque ahí entramos todos, hasta lo que estamos criticando, te empiezan a ver igual, que te ven igual. Lo sabemos. Y vos haces una crítica por la izquierda y las masas prefieren pegar un bandazo de derecha antes que darle una oportunidad a los que han sido coherentes en un proceso revolucionario en los últimos 50 años. ¿Y ese es el efecto de qué? Y eso ¿El resultado de qué? Es el resultado de una prédica de conciliación de clase, de despolitización. Se separó la ideología de la política. ¿Cómo? Si vos no aplicás ideología política, no podés entender el fenómeno de la lucha de clases. El apagón ideológico. El apagón ideológico hace que cuando vos decís violencia, la violencia la tengo que pasar por la lucha de clase. Hay una violencia burguesa y una violencia obrera. Nobleza. Honestidad, la paso por el burgués que paga todos los impuestos, pero vive la explotación de la gente. Y la honestidad del trabajador, en el cual es incapaz de agarrar un peso, aunque esté muriéndose de hambre, si pertenece al sindicato o a una estructura colectiva. Entonces todo pasa por la lucha de clase. Y ahí es donde hay que analizar qué clase social está gobernando hoy con el progresismo. ¿Qué clase social? Contadores, arquitectos, profesionales, aristócratas obreros, que hace 30 años que no trabajan y dirigen al movimiento obrero. Todas las capas medias esas que se arrogan el derecho de defender los intereses de los trabajadores al servicio de capital. Y que están predicando, ¿no? ¿Por qué se fueron ustedes en el 93? ¿Cómo no nos vamos a ir en el 93 si se hunde el proyecto revolucionario en la quinta convención del MLN? Se hunde el antiimperialismo de Trías con los que vienen de la socialdemocracia de España del exilio. Y cae la Unión Soviética y su departamento de comercio exterior acá entra en crisis porque no vienen más los rublos, ni los entrenamientos, ni nada por el estilo, y terminan todos quedándose con las empresas. En Rusia, en Serbia, en esto, en el otro. Un comité central especializado en quedarse con las empresas privatizadas del Estado. Por lo tanto, frente a eso, ¿qué iba a triunfar ahí? El Partido Comunista gira hacia el revisionismo ideológico de la socialdemocracia, los otros giran a la socialdemocracia, y al MLN y a los grupos guerrilleros lo único que les queda es el populismo. ¿Qué no íbamos a quedar ahí si hace 100 años que en el movimiento obrero penta y descubrió la socialdemocracia, que es la conciliación de clases, y poner al Estado por encima de las clases para distribuir con cierta justicia en el capitalismo? Entonces fuimos todos educados que el Estado es el instrumento de una sociedad de clase por el cual una clase oprime a la otra. Entonces vos tenés ministros comunistas, intendentes comunistas acá. Y digo del comunismo porque vos al leer el manifiesto comunista, no te enojes si te hago una pregunta y no me la podés contestar. ¿Cómo termina el manifiesto comunista?
Proletario del mundo unido, ¿no es Sí, así? sí. ¿Cuál es la frase anterior? Ay, me mataron. ¡Ah! Pero cualquier comunista la tiene que saber. Dale. Que tiemble la burguesía que va a ser derrocada violentamente por la clase trabajadora. No tenemos nada más que perder que las cadenas proletarios del mundo unido. Hace borroneo esa parte. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo podés vos tener un ministro comunista en una coalición donde te firma la Operación UNITA? Sí. Le compra las armas. Ahora votó en el Senado que vienen 15 oficiales yanquis de la Marina para... Esa no la tenía. Esa parte. ¿Cómo no? Con sus armas y todo para entrenar a los fusileros de acá en lucha bajo el agua. Ah, bueno, bajo el agua. Y el río Santa Lucía. y tener las tropas en Haití, donde se están especializando en la represión al sistema popular en su conjunto. Gente que pide que se vayan, que no haya fraude en elecciones, que lo dejen tranquilo, manifestaciones por leche, por el agua. Sí. Y por el otro lado, ante la eventualidad en el Uruguay de una fase superior de lucha armada nuevamente, están en el Congo enfrentando a dos guerrillas que se dan como entre un gorro y ellos agarran una experiencia del carajo. En un país donde no tiene posibilidad ninguna de defender la soberanía nacional, porque arrancan los brasileños y nos dejan todo en la isla Martín García. Y los argentinos nos dejan en la isla de Lobo. Entonces, ¿para qué está el ejército? Me quedo con la de Lobo. Me quedo con la de Lobo. Bueno, pero te quiero decir, ¿para qué está el ejército en nuestro país? Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, ¿no? Bien. Sí, te la voy a hacer y en el descanso me la contestás después del descanso. Vos me preguntaste cómo terminaba el manifiesto comunista, ¿verdad?